Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploraremos los eventos más importantes de la Biblia. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas. Juntos descubriremos las maravillas y enseñanzas de la palabra de Dios. Comencemos con el video. La visión del Valle de los Huesos Secos, de Ezequiel. El contexto histórico. Un pueblo en el exilio. La historia nos transporta al siglo VI a.C. El pueblo de Judá había sido conquistado por Babilonia, y gran parte de su población se encontraba en el exilio, lejos de su tierra, de su templo y de sus esperanzas. Jerusalén había sido destruida, las murallas derribadas, el templo incendiado, y lo que quedaba de la nación parecía un recuerdo lejano. En medio de este sufrimiento aparece Ezequiel, un sacerdote que fue llevado cautivo a Babilonia y que se convierte en profeta de Dios. Su misión no era fácil. Debía hablar a un pueblo desmoralizado, que sentía que sus sueños habían muerto y que su identidad había quedado sepultada entre las ruinas. Fue en este contexto de desesperanza que Dios le dio a Ezequiel una de las visiones más poderosas y dramáticas de toda la Biblia. La visión del Valle de los Huesos Secos. La escena de la visión. Ezequiel relata que la mano de Dios vino sobre él y que fue llevado en el espíritu a un valle lleno de huesos. No eran unos pocos restos desperdigados, sino un campo entero, una extensión inmensa cubierta de huesos humanos, esparcidos por todas partes. El profeta observa el lugar con detenimiento y nota algo importante. Aquellos huesos no solo estaban dispersos, sino completamente secos. No había en ellos rastros de vida, ni siquiera la posibilidad de que pudieran levantarse de nuevo. Era el símbolo más claro de muerte absoluta, de imposibilidad y de final sin retorno. Dios entonces le hace una pregunta directa a Ezequiel. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Ezequiel, consciente de que la lógica humana diría no, responde con humildad y reverencia. «Señor Jehová, tú lo sabes». Esa respuesta abre el camino a lo imposible, porque reconoce que la vida y la esperanza no dependen de la condición presente, sino del poder de Dios. El mandato profético. Entonces Dios ordena a Ezequiel: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». El mandato es sorprendente. ¿Cómo hablarle a huesos? ¿Cómo proclamar un mensaje a lo que está muerto? Sin embargo, el profeta obedece. La palabra de Dios tiene poder incluso sobre lo que parece sin vida, y Ezequiel lo sabía. Al comenzar a profetizar, ocurre algo inesperado. El valle, que estaba en completo silencio, comienza a llenarse de un ruido creciente. Un estruendo recorre la tierra mientras los huesos empiezan a moverse, a buscarse entre sí, a unirse en su orden correcto. El profeta contempla cómo se van formando esqueletos completos, y sobre ellos van creciendo tendones, músculos y piel. En un instante, el valle que antes estaba lleno de huesos dispersos se convierte en un ejército de cuerpos completos, pero aún sin aliento. El espíritu de vida. Entonces Dios le dice a Ezequiel: «Profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Ezequiel obedece nuevamente y proclama el mensaje. Y de repente, el Espíritu de Dios desciende sobre los cuerpos, llenándolos de vida. El aliento entra en ellos, se levantan y se ponen de pie. Lo que un momento antes era un valle de huesos secos, ahora es un ejército inmenso, de pie, vivo, restaurado. La visión alcanza su clímax. Lo imposible se ha hecho realidad. El significado de la visión. Dios entonces explica a Ezequiel el mensaje detrás de lo que ha visto. «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.
Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos del todo destruidos. Pero yo abriré vuestros sepulcros, os sacaré de vuestras tumbas y os llevaré a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. En otras palabras, la visión no era solo un espectáculo impresionante, sino una promesa. Aunque el pueblo de Israel se sentía muerto, abandonado y sin futuro, Dios les aseguraba que Él podía restaurarlos, devolverles la vida y regresarlos a su tierra. La visión del Valle de los Huesos Secos se convierte, entonces, en un mensaje de esperanza para un pueblo en exilio. No todo estaba perdido, porque el poder de Dios era más grande que la muerte, más grande que la derrota, más grande que cualquier circunstancia. Dimensión profética y espiritual. Esta visión no solo hablaba de la restauración nacional de Israel, sino también de una verdad más profunda: el poder del Espíritu de Dios para dar vida donde ya no hay esperanza. En el plano espiritual, los huesos secos representan a la humanidad sin Dios, separada de la vida divina, sin rumbo ni propósito. Pero la palabra de Dios y el soplo del Espíritu pueden transformar la muerte en vida, la desesperanza en esperanza, el vacío en plenitud. De hecho, en la tradición cristiana, esta visión es vista como un anuncio de la obra del Mesías, Jesucristo, quien resucita a los muertos espirituales y les da vida nueva por medio del Espíritu Santo. Reflexiones y enseñanzas para hoy. La desesperanza no es el final. Así como Israel se sintió seco, vacío y destruido, muchas veces las personas atraviesan momentos en que creen que todo está perdido. Esta visión nos recuerda que Dios puede revertir lo imposible. La palabra tiene poder. Ezequiel profetizó sobre huesos muertos, y aún así, la palabra de Dios los transformó en vida. Esto nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la Escritura y de la proclamación de la fe. El Espíritu de Dios trae verdadera vida. Los cuerpos formados no podían vivir hasta que el Espíritu sopló sobre ellos. De la misma manera, las obras humanas sin el Espíritu permanecen incompletas. La verdadera vida proviene del Espíritu de Dios. Restauración integral. Dios no solo levantó huesos, sino que formó un ejército fuerte y restaurado. Esto nos muestra que la restauración divina no es parcial, sino completa: cuerpo, espíritu y propósito. Esperanza para las generaciones. La visión trasciende el tiempo. Así como fue un mensaje de ánimo para los exiliados en Babilonia, hoy sigue siendo una palabra de esperanza para quienes atraviesan situaciones de muerte espiritual, emocional o social. La visión del Valle de los Huesos Secos es uno de los relatos más impactantes y simbólicos de toda la Biblia. En ella, Ezequiel no solo fue testigo de un milagro extraordinario, sino del mensaje eterno de que Dios es capaz de dar vida donde ya no la hay. Un valle lleno de muerte se transformó en un ejército lleno de vida, y ese mismo poder sigue actuando hoy. El relato nos recuerda que mientras la voz de Dios resuene y su espíritu sople, ninguna situación está perdida. Gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestra serie. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.